Para que un desierto sea considerado un desierto, tienen que pasar dos cosas. Una, que no viva prácticamente nadie, y dos, que no haya agua. Estamos en el desierto del Sáhara, un lugar vasto e inhóspito. ¿Sabéis lo que hay en el desierto del Sáhara? Arena, toda la que quieras. Pero ¿sabéis lo que no hay? Agua. Toda el agua que hay ahora mismo aquí está dentro de esta pequeña botella. Y eso plantea un problema, porque la naturaleza es caprichosa y ha hecho que todos los seres vivos necesiten el agua para sobrevivir. Las plantas, los animales y, por supuesto, los humanos. Pero claro, hay un problema, y es que aquí no llueve. Pero no solo aquí, sino en el sur y centro de la península ibérica, en España, o en el desierto de Atacama, en Chile, se está desertificando. Y eso es un problema. Pero claro, ¿y si pudiéramos hacer que llueva? ¿Y si pudiéramos manipular el clima para conseguir llevar el agua a aquellos sitios que más lo necesitan? Hoy hablamos de los sistemas de manipulación del clima. Hoy hablamos de los chemtrails. Hay un dicho que dice, cuando el río suena, agua lleva. Esta expresión la solemos utilizar para sugerir que cuando hay un rumor que se repite con insistencia, generalmente hay algo de cierto en ello. Una expresión maravillosa. Si normalmente miráis al cielo, seguramente hayáis visto unas estelas blancas más largas que el garaje de un tren. Hay quien dice que estas estelas son chemtrails, estelas químicas liberadas por aviones del gobierno con el objetivo de manipular el clima y hacer que llueva o que no llueva, dependiendo de a quién le preguntes. Sí, sé lo que estáis pensando. Eso no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo va a haber aviones del gobierno espolvoreando polvo celestial como si fuera la hada de Peter Pan? Eso no tiene sentido. Pero cuando el río suena, agua lleva. Hace poco estuve en otro desierto, el desierto de Arabia. Allí me compré la túnica emiratí que acabáis de ver. Y tengo que decir que tanto el desierto del Sáhara como el desierto de Arabia tienen cosas en común. Ambos son más secos que el bigote de una momia y no tienen agua. Mientras estaba en una excursión en la que el guía iba haciendo el gángster por las dunas del desierto, tuve una revelación. Se me ocurrió preguntarles de dónde sacaban el agua, dando por supuesto que me iban a decir que usaban desaladoras. ¿De dónde la iban a sacar si no? Pero no. Lo que me dijeron me dejó más confundido que una garrapata en un oso de peluche. Ellos me dijeron que sembraban nubes, como Pulgarcito. Lógicamente eso no hay quien se lo crea, pero una vez más, cuando el río suena, agua lleva. Tras hacer la investigación que estáis a punto de ver, tengo que decir que sí, los chemtrails existen y sí, es una práctica que se hace en España y en Latinoamérica a día de hoy y sí, efectivamente hay aviones espolvoreando químicos por el cielo. Pero para entender cómo hemos llegado a esta situación, primero tenemos que entender el proyecto secreto que dio origen a todo. Venid conmigo. Japón acaba de dar un duro golpe a Estados Unidos tras realizar un ataque sorpresa en la base naval de Pearl Harbor, ubicada en el archipiélago de Hawái. Tras este ataque, Estados Unidos tenía muchísimo miedo de que Japón estuviera planeando una invasión aérea sobre las islas Aleutianas, que son estas islas de Alaska con forma de rabito. Como esta zona es muy fría porque está cerca del Polo Norte, los aviones estadounidenses tenían que solventar dos grandes problemas para poder combatir allí. Un problema era el hielo. El aire a esa altura está muy frío, a menos 40 o menos 60 grados centígrados, por lo que cuando los aviones atravesaban las nubes había riesgo de que se forme una capa de hielo, lo cual no es algo muy conveniente. El otro gran problema es que cuando un avión atraviesa una tormenta se carga con electricidad estática, en plan 250.000 voltios, no penséis que era poca cosa, por lo que cuando se producían las descargas de corona, como las de las lamparitas esas que tocas con el dedo y salen rayos del emperador de Star Wars, el avión perdía las comunicaciones de radio y los instrumentos no funcionaban. Y claro, Estados Unidos tenía que planear algo. Es el enemigo. Ustedes van a avanzar mañana. Con esto en mente se puso en marcha el proyecto que lo cambiaría todo, el proyecto Cyrus, o Cyrus, como Miley Cyrus.
En 1943, dos químicos brillantes de General Electric, el premio Nobel de Química Irving Langmuir y el químico Vincent Schaeffer, comenzaron a investigar el problema de la pérdida de comunicaciones de radio a causa de las tormentas. Para ello, los científicos eligieron el observatorio de Mount Washington para realizar experimentos con el objetivo de entender cómo las nubes generan precipitación. Este proceso es algo que seguramente pienses que es sencillo, pero no. Si te paras a pensarlo, la explicación que nos dan en la escuela es un poco vaga. ¡Eres un vago! El agua se evapora de los océanos, forma nubes que luego condensan y llueve. Claro que sí, pero ¿por qué el desierto de Arabia está al lado del mar y no llueve? ¿O por qué hay zonas del planeta donde llueve mucho y zonas donde llueve menos? El punto aquí es que el ciclo del agua es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Nuestros dos científicos eligieron el observatorio de Mount Washington porque siempre se formaban nubes en su cima, algo similar a lo que ya vimos que ocurría en Tenerife. Y además hacía muchísimo frío, en plan, este es el observatorio, para que os hagáis una idea de cómo estaba el patio. Pronto se dieron cuenta de un detalle importante. Cualquier objeto que dejaban en el exterior del campamento pronto quedaba cubierto de hielo, porque hacía más frío que en el pasillo de los yogures. Observando atentamente se dieron cuenta de que eso pasaba porque el aire era muy húmedo y contenía una gran cantidad de pequeñas gotitas de agua que estaban súper frías a una temperatura mucho menor de 0 grados, pero todavía seguían siendo líquidas, lo cual no entendían muy bien todavía por qué pasaba. Esto les causó tanta curiosidad que dejaron de lado el tema de la pérdida de comunicaciones, que realmente es lo que les habían encargado que tenían que investigar, y se centraron en investigar por qué los objetos se congelaban instantáneamente. Y menos mal que lo hicieron. Langmuir y Schaeffer llevaban semanas observando todas las nubes que pasaban por el observatorio, pero hubo un detalle que los dejó más confundidos que un camaleón en una bolsa de confeti. Cuando una nube estaba muy fría, por debajo del punto de congelación, a veces el agua cristalizaba y formaba hielo que luego se precipitaba en forma de nieve o granizo, pero a veces no. Es decir, no siempre pasaba aunque la nube aparentemente fuera la misma o fuera del mismo tipo, estuviera igual de fría. Esto arrojaba la siguiente pregunta: ¿por qué algunas nubes forman lluvia y otras no lo hacen siendo similares en forma y temperatura? Fue ahí cuando Schaeffer hizo un experimento súper sencillo, pero que les condujo a la respuesta. Él cogió un congelador, como los que tenemos en casa, tomó un aerosol con agua e hizo fluf dentro del congelador para simular las pequeñas gotitas de agua que hay en las nubes, y se atrincheró para ver por una rendija qué pasaba, pero no pasó nada. Lo intentó varias veces, de varias formas, y eso no iba ni para atrás. No conseguía que las gotitas del spray cristalizaran como si pasaba en algunas nubes. Pues vaya experimento tan fallido, ¿no? Pero un cálido día de julio que hacía más calor que en las calderas del infierno, Schaeffer metió un cubito de hielo seco en el congelador para bajar la temperatura, porque el congelador no podía con su vida y no enfriaba lo suficiente. El hielo seco, por si no lo sabéis, es un hielo normal, pero que en vez de estar hecho de agua es de CO2 congelado, para entendernos. Con el cubito en el congelador, cuando lanzó el spray, el agua cristalizó a lo loco y se puso a llover dentro del congelador. Claro, él se quedó alucinando porque había conseguido que una nube artificial cristalizara como una nube de verdad. ¡Yija! Pero claro, ¿por qué el hielo seco causaba que la nube precipitara? Tras hacer más investigaciones en el laboratorio, por fin hallaron la respuesta. La respuesta no estaba en lo fría o caliente que estaba la nube, como ellos pensaban, sino en que las nubes que generaban lluvia tenían unas diminutas partículas conocidas como núcleos de hielo. Eran como pequeñas partículas muy frías sobre las cuales se condensaba el agua y entonces se formaba el hielo, o la nieve, o el granizo o el agua. Sin esos núcleos, el hielo no puede formarse y por tanto el agua no precipita. En el experimento que Schaeffer había hecho, al añadir el hielo seco, las diminutas partículas de hielo superfrías habían permitido a las moléculas de agua adherirse y entonces condensar rápidamente y cristalizar. Estaban eufóricos. Por primera vez en la historia se había conseguido crear lluvia, más o menos en un laboratorio. Ahora solo quedaba probarlo en una nube de verdad. Para poder probarlo en una nube de verdad, un avión debía atravesar una nube que reuniera unas condiciones adecuadas, es decir, que estuviera lo suficientemente fría y que tuviera la cantidad suficiente de agua, y sembrar esa nube con núcleos de hielo de CO2 para que el agua de la nube pudiera adherirse a esos núcleos de hielo y precipitarse en forma de lluvia. Schaeffer cargó el avión con 1,3 kilos de hielo seco, que era la cantidad que Langmuir había calculado que sería necesaria, y el avión despegó hacia la nube. ¿Qué creéis? ¿Lo consiguieron o no lo consiguieron? Cuando el avión atravesaba la nube, Schaeffer abrió el compartimento del hielo seco, el cual empezó a mezclarse rápidamente con la nube.
como en un cuento de hadas, una gran cantidad de nieve empezó a desprenderse de la nube, comenzando a llover. Esta fue la primera vez en la historia que el ser humano pudo manipular el clima para hacer que lloviera de forma artificial. Primera aclaración importante: cuando decimos que llovió de forma artificial, no significa que el agua fuera artificial. El agua ya estaba en la nube. Lo que se hizo fue estimular la nube utilizando las partículas de hielo seco para favorecer la condensación y así provocar la lluvia. Es decir, el agua iba a caer de todos modos, antes o después. Lo que se hizo fue sembrar la nube con hielo seco para que el agua condensara rápidamente y lloviera de inmediato. A este proceso se le llamó cloud seeding o siembra de nubes. O sea, no es que el avión cree nubes de la nada, sino que el avión lo que hace es sembrar la nube con los núcleos de hielo, que actúan como semillas, y por eso se le llama siembra de nubes, porque siembras la nube con partículas muy frías que permiten al agua adherirse y precipitar, no porque lo que siembres sean nubes, como si fueras un agricultor, sembrador de nubes. Tras este espectacular hallazgo, Schaper hizo muchísimos experimentos para entender qué tipo de propiedad tenía el hielo seco que causara la lluvia, y estuvo probando con un montón de compuestos cuya estructura cristalizada fuera similar a la del hielo seco. De todos los compuestos que analizó, hubo uno que era incluso mejor que el hielo seco: el yoduro de plata. El yoduro de plata vaporizado tenía una propiedad muy interesante, y es que su presión como vapor era tan baja que las partículas ascendían a la nube ellas solas y se quedaban flotando mucho más tiempo, lo que le daba un margen de tiempo más grande para que la siembra fuera exitosa. Además, con muy poca cantidad de yoduro de plata, apenas unos gramos, se generaba una cantidad enorme de partículas diminutas con una estructura similar al hielo seco que permitían generar una precipitación considerable, lo cual aparentemente era una buena idea. A partir de este momento, General Electric se había dado cuenta de lo que había conseguido: manipular el clima para conseguir que llueva en condiciones donde normalmente no llovería. Claro, esto era algo muy serio, y la compañía, de forma inteligente, pensó que había muchos riesgos asociados a esto. ¿Y si llueve mucho y destroza las cosechas? ¿Eso quién lo paga? ¿Y si llueve mucho y hay inundaciones y se pierden casas o vehículos o lo que sea? ¿Y si resulta que el yoduro de plata resulta ser nocivo y estamos envenenando a la población? General Electric pensó que los experimentos eran de tal importancia que se debía dar parte al gobierno. La compañía ordenó suspender todos los vuelos de siembra de nubes hasta que el gobierno diera el visto bueno a dichos vuelos, básicamente para que el gobierno tuviera la responsabilidad si algo salía mal. El gobierno, que ya andaba tramando algo similar, otorgó un contrato a General Electric, por supuesto, para que continuara investigando la siembra de nubes, ahora bajo la supervisión del gobierno. A partir de este momento, la Fuerza Aérea de Estados Unidos tomó parte de los experimentos y se realizaron cientos de vuelos de siembra de nubes con un objetivo mucho más ambicioso: manipular el clima no de una región, sino de todo Estados Unidos. Y lamentablemente lo consiguieron. Debido a que el yoduro de plata tenía una mayor facilidad para ascender y mantenerse flotando en las nubes, se planteó utilizar generadores terrestres para la siembra de nubes, es decir, vaporizar el yoduro de plata con unas chimeneas para que las partículas ascendieran ellas solas a las nubes y que se generara precipitación. De esta forma se podían ahorrar los aviones y resultaba mucho más barato. Para poder estar seguros de que la siembra de nubes era efectiva, en 1949 se preparó en el estado de New Mexico un experimento que duró 1 año y medio. La idea era tratar de conseguir que el clima de todo Estados Unidos tuviera un comportamiento semanal, en plan que llueva los lunes y los viernes, por ejemplo. Para ello se emplazaron estaciones de siembra terrestre que liberaban 1 kilo de yoduro de plata por semana durante el año y medio que duró el experimento. En apenas unos meses tras el inicio del experimento, Langmuir realizó un extenso trabajo de correlación de datos y evidenció que realmente el clima empezó a tener un comportamiento cíclico semanal que únicamente era achacable, según él, a la siembra de nubes. La situación no dejaba lugar a dudas. La siembra de nubes parecía ser efectiva y generaba lluvia. Yo aquí me hago una pregunta: ¿tiene algún impacto el yoduro de plata en la salud? Porque parece increíble que no se hubieran hecho esta pregunta hasta este momento, pero dado que los estudios que he encontrado sobre el yoduro de plata son posteriores, lo veremos después, porque ellos en este momento no sabían si era bueno o malo para la salud, lo cual es un detalle importante a tener en cuenta. La otra cuestión que se hacían era:
¿Qué utilidad tiene la siembra de nubes? Más allá de hacer que llueva antes de lo previsto. Una utilidad que se vio desde el inicio es que cuando tienes una nube que tiene una acumulación de agua muy grande y está muy fría, hay un riesgo importante de que se produzcan lluvias torrenciales o de que caiga muchísimo granizo. Es decir, hay riesgo de que la nube se vaya paseando sin soltar una gota y cuando se produzca el nivel de condensación crítica caiga todo el agua de golpe azotando una zona muy concreta. La siembra de nubes pretendía prevenir esto. Si puedes medir la temperatura y el tamaño de la nube, puedes estimar si esta supone un peligro y, de ser así, sembrarla para que vaya lloviendo poco a poco y no caiga todo a la vez. En este caso parece una aplicación razonable, pero claro, el gobierno tenía otros planes. En 1967, Estados Unidos se encontraba inmerso en la infame e innecesaria Guerra de Vietnam. Allí pudo observarse cómo un descubrimiento aparentemente bueno como la siembra de nubes puede convertirse en algo terrorífico. Con el objetivo de dificultar el avance de las tropas enemigas y causar daños, Estados Unidos puso en marcha un proyecto secreto para manipular los monzones, que son las lluvias torrenciales que se producen en el sureste asiático, para que descargaran lluvias torrenciales en aquellas zonas que más daño causarán al enemigo. Estados Unidos llamó a este proyecto Operación Popeye. Imagino que por lo de Popeye el marino soy, porque iba a haber más agua que en el mar. No lo sé. Usar la siembra de nubes con fines bélicos supuso que la siembra de nubes en sí misma estuviera en el punto de mira de la prensa y la opinión pública se puso rápidamente en contra de la siembra de nubes. Cuando terminó la guerra de Vietnam, se firmó un tratado de Naciones Unidas para prohibir el uso de la siembra de nubes con fines bélicos. Este tratado fue firmado por Estados Unidos, España y otros muchos países el 18 de mayo de 1977. ¿Significa esto que ya no se permite la siembra de nubes? El acuerdo alcanzado en Naciones Unidas prohibía la siembra de nubes con fines bélicos, pero dejaba en manos de cada país decidir si quería aplicarla en su territorio o no. Claro, esto trae algunos problemas que pueden derivar en conflictos geopolíticos. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, tal cual os conté al principio, realiza la siembra de nubes de forma regular, desde hace ya bastante tiempo, pero su vecino, Omán, no lo hace. El problema es que las nubes no entienden de fronteras. Las nubes se las lleva el viento, lo cual puede causar que un país siembre nubes pero acabe lloviendo en el país vecino. Pues mira tú qué cosas, en 2024, Dubái y Omán tuvieron la mayor inundación de su historia, donde incluso murieron algunas personas. Rápidamente, algunos medios señalaron a la siembra de nubes de Dubái como el culpable de dichas lluvias, mientras que otros medios lo descartaban por completo. Entonces nos hacemos una pregunta, ¿la siembra de nubes causó las inundaciones? ¿Sí o no? Al final es lo de siempre, es muy complicado asegurar qué parte de esas lluvias iban a caer igualmente aunque no las hubieras sembrado. Al final, lluvias torrenciales ha habido toda la vida y es complicado cuantificar incluso a día de hoy los efectos de la siembra de nubes. Es difícil saber o garantizar con certeza cuánta agua iba a caer en Dubái igualmente. En mi opinión, ese es uno de los peligros de la siembra de nubes, el hecho de que es complicado predecir su resultado y medir su efectividad. Es decir, es complicado saber si te está funcionando muy bien o no te está funcionando en absoluto. Pero no hace falta irse tan lejos. En España, entre 1952 y 1955 se llevaron a cabo al menos 2 estudios para valorar cómo de factible sería la siembra de nubes. Uno de ellos fue el experimento Palex Field, donde se estudió la cuenca del río Duero para valorar si sería adecuada la siembra de nubes, aunque el estudio, la verdad, no arrojó conclusiones. El otro estudio se realizó en el nordeste de Marruecos, que por aquella época esa zona era un protectorado. En los años 70 y 80 España hizo varios experimentos más de siembra de nubes, con dudosos resultados. Como ya hemos visto, para que la siembra de nubes funcione se necesita un tipo específico de nubes con una temperatura y una humedad concretas. No es tan sencillo como sacar la avioneta, espolvorear el polvo celestial y hacerlo funcionar. Aquí es donde empezó a circular la teoría de la conspiración de los chemtrails o estelas químicas, porque claro, la gente, sobre todo en el campo, veía las avionetas soltando una estela blanca y al poco tiempo se formaban nubes y llovía. Entonces, claro, dada la nula información que daba el gobierno, la gente empezó a pensar que se trataba de algún tipo de conspiración a nivel mundial para acabar con la humanidad. A ver, a mí esto me parece excesivo pensarlo, pero cada cual se monta su historia. Con toda esta información me quedan por responderos 2 preguntas. 1, si la siembra de nubes se practica a día de hoy en España y Latinoamérica, y 2, si el yoduro de plata es nocivo para la salud. Vamos con la primera. ¿Actualmente en España hay siembra de nubes? ¿Sí o no? Pues sí. Tras las pruebas hechas en los años 80 se redactó un Real Decreto que regula la modificación artificial de la fase atmosférica del ciclo hidrológico, que esto en español de Cervantes significa la siembra de nubes. El decreto dictamina que las confederaciones hidrológicas, que son los organismos que gestionan los recursos hídricos de las cuencas de los ríos, pueden solicitar al gobierno autorización para modificar artificialmente el clima de esa zona para evitar las lluvias
o el granizo. En principio, solo si hay riesgo de que se dañen las cosechas. En principio. El gobierno da una concesión a la Confederación Hidrológica que dura un año y luego se va renovando año a año, lo que viene a decir que los organismos pueden sembrar las nubes cuando quieran, básicamente. En España puede hacerse de dos formas, con aviones, normalmente pequeños, o desde el suelo con los generadores de yoduro de plata que hemos visto antes. ¿Y cómo puedo yo distinguir una estela química de una nube normal alargadita? Las estelas químicas normalmente aparecen cuando el servicio meteorológico anuncia que se esperan fuertes granizadas, por lo que 1 o 2 días antes veréis en el cielo algo como esto. Esta foto está tomada en la calle donde vivo. Como veis, la estela tiene una forma un tanto curiosa y es que por la tarde pasó volando en círculos un pequeño avión vaporizando yoduro de plata porque se había anunciado una alerta naranja por fuerte granizo en la zona donde vivo. Lo cierto es que al día siguiente cayó muchísimo granizo, así que no sé yo si funcionó muy bien, pero bueno, la siembra se hizo. Como veis, las estelas químicas son muy fáciles de identificar porque obviamente una nube natural no tiene esta forma helicoidal y además, si os fijáis bien, el avión, que suele ser un avión pequeño de ala baja tipo Piper, lleva en el ala los eyectores del yoduro de plata, que además se ven a simple vista porque vuela muy bajo. Es importante mencionar que no siempre que veáis una estela blanca saliendo de un avión significa que ese avión está haciendo siembra de nubes. Es habitual que la gente confunda las estelas de condensación de los aviones, que tienen esta pinta, con las estelas químicas de la siembra de nubes. Las estelas de condensación las causan los aviones a reacción, que son aviones normales de pasajeros que todos conocemos. En este caso, las pequeñas gotitas de agua que hay en la atmósfera se condensan y se evaporan por el calor desprendido en la combustión de los motores. Este tipo de estelas es vapor de agua sin más y no ocurre siempre, depende de la velocidad del avión y de las condiciones atmosféricas, pero lo importante es que no es una estela de siembra de nubes. En general, con este tema veo dos opiniones muy radicales. Hay divulgadores que dicen que las chemtrails no existen y que todas estas estelas son estelas de condensación de los aviones y se ríen de aquellos que dicen cualquier otra cosa, y hay otra gente que está obsesionada con que todas y cada una de las estelas que hay en el cielo son estelas químicas fruto de una gran conspiración mundial de la élite para acabar con la humanidad. Entonces, a ver, ¿existen los chemtrails en sentido estelas químicas de yoduro de plata para sembrar nubes y evitar que caigan mucho granizo o lluvia? Sí, hay evidencia de ello y de hecho está regulado en la ley que os he enseñado. ¿Significa eso que hay un complot mundial de aerolíneas y gobiernos para fumigarnos y acabar con el mundo? Obviamente no, de eso no hay ninguna evidencia aparte de que hay fuentes de contaminación más nocivas como el gas de los vehículos, el tabaco y otras muchas cosas con las cuales también se nos fumiga, por decirlo de alguna manera. Dicho esto, hablemos del tema candente. ¿El yoduro de plata es malo para la salud? Es decir, ¿nos están fumigando como a hormigas obreras que transportan una miga de pan que se te ha caído de tu bocadillo de chorizo? Bueno, como en tantas otras cosas, la respuesta no es sencilla. Hay varios estudios que se han publicado analizando la toxicidad del yoduro de plata. Yo he visto 3 de ellos. Un estudio publicado en 1970 asegura que los iones de plata son muy tóxicos, pero tienen mucha facilidad para formar compuestos que no son solubles en agua, por lo que su capacidad para contaminar los ecosistemas está bastante limitada. Técnicamente, este estudio no analiza la toxicidad en sí misma del yoduro de plata, sino su posible impacto medioambiental. Otro estudio se realizó en 1978, donde se tomó a un grupo de ovejas y les realizaron una ingesta oral de yoduro de plata durante 86 días, en diferentes dosis. Según las conclusiones del estudio, no se detectaron signos de toxicidad, aunque es cierto que la plata les dejaba ciertos residuos en algunos órganos. Pero claro, aquí hay que tener en cuenta dos cosas: que las dosis que habían administrado eran mucho más grandes que las que se usan para sembrar las nubes, y por otro lado, que la ingesta del yoduro de plata proveniente de la siembra de nubes, en todo caso, la haríamos por los pulmones, no por vía digestiva, porque tú no te comes una nube para desayunar, como mucho la respiras de lejos, por lo que no sé yo hasta qué punto se pueden extrapolar los resultados de este estudio a la población en general, pero es mi opinión. Un tercer estudio de 2022 asegura que el yoduro de plata en pequeñas cantidades puede ser hasta beneficioso, pero que si se ingiere una cantidad excesiva resulta perjudicial. Como veis, no hay un consenso claro sobre los efectos del yoduro de plata para la salud, ni por lo bueno ni por lo malo. Bueno, ¿y qué conclusión sacamos entonces de la siembra de nubes en general? ¿Es algo bueno o es algo malo? ¿Nos fumigan o no nos fumigan?
Ante todo, quiero comentaros que muchos de los estudios científicos que se publican son de pago. Están a disposición de cualquiera, siempre que pagues por ellos. Me hubiera gustado hacerme con más estudios, mostraros más gráficos, más datos, más evidencia, pero la verdad es que tras descargar, leer, subrayar y cruzar más de 200 páginas de informes técnicos, lo cierto es que el presupuesto del canal da para lo que da. Pero tras explicaros este tema de la forma más honesta que sé, a mí personalmente me surgen dos conclusiones, dos formas de ver el problema. Una, la del agricultor que levanta la vista al cielo con temor, el que se juega el pan de su familia si viene una tormenta con granizo. A ese hombre la siembra de nubes probablemente le parezca una bendición, porque la tecnología, cuando protege lo vital, debe estar a disposición del pueblo. Pero la otra lectura es inevitable. Habrá quien diga, también con razón, que jugar a ser dioses manipulando el cielo es una irresponsabilidad, que no hay estudios suficientes sobre el uso del yoduro de plata, que alterar artificialmente el clima, incluso con la mejor de las intenciones, tiene consecuencias que aún no comprendemos. No olvidemos que levantar una presa también altera el ecosistema, igual que también lo hace talar árboles o construir muebles y casas. Lo natural y lo necesario conviven en un equilibrio frágil que a menudo rompemos con más voluntad que sabiduría. Ya sabéis que hay mucha gente que están convencidos de que nos están fumigando desde el cielo con el fin de acabar con la humanidad. ¿Y sabéis qué? Que después de leer estos documentos los entiendo perfectamente. Porque es cierto que la información existe, sí, pero está enterrada en tecnicismos, en informes que nadie lee, salvo por necesidad o aburrimiento. Eso en la práctica no es transparencia, en mi opinión. Y cuando no hay transparencia, la desconfianza pues es lo más lógico del mundo. Si tú vas a legislar sobre la siembra de nubes, llámalo así, decreto para regular la siembra de nubes. Claro y directo, lo explicas y la gente lo entenderá y cada persona tendrá su propia opinión sobre si le parece bien o le parece mal. Y no hay ningún problema con eso, pero al menos tendrán la información para hacerse una opinión. Pero si lo metes en documentos con títulos confusos y opacos y lo escondes entre proyectos secretos que luego se desclasifican a medias, la gente, con razón, pensará que algo estás ocultando. Aparte, ¿creéis que si alguien quisiera acabar con la humanidad lo haría fumigando desde el aire con una avioneta o unas estaciones rudimentarias de yoduro de plata con costes logísticos estratosféricos y a la vista de todo el mundo? A mí no me parece muy factible que queréis que os diga, no porque no haya ideas siniestras en el mundo, que hay muchas, sino porque al final en este tipo de cosas, de grandes conspiraciones, al final alguien lo destaparía y habría evidencia y no la hay. Hay evidencia de la siembra de nubes, sí, pero no de ninguna conspiración. Toda la supuesta evidencia de la conspiración de los chemtrails es en realidad la propia información oficial del proceso de siembra de nubes. El problema es que mucha gente no sabe que esto existe. Ese es el problema, según lo veo yo, que está tan camuflado y oculto al público que la gente sospecha y con razón. En mi opinión, manipular el clima es algo ante lo que conviene tener mucho cuidado. ¿Queremos cambiar el mundo? Sembremos árboles. No es rápido, no es espectacular, no es glamuroso, pero es equilibrado. Y al final el equilibrio es lo único que sostiene el ecosistema. Y si alguien quiere pensar diferente, que piense diferente. Reírse del que duda es el primer paso hacia la arrogancia. Hay conspiranoicos, sí, pero también hay gente que solo quiere entender. Y la verdad es que es cierto que muchas veces el mundo no se entiende fácilmente. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis, escribidla, que lo leo y generamos debate. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.